Hola, Buenas noches, doctora. ¿cómo están? ¿Bien? ¿Preparándose para su examen? Sí, doctora. Bien. Nosotros vamos a avanzar el último tema que entra al primer parcial. Mi intención era pasarlo presencial, pero bueno, no importa. Yo entiendo la situación de ustedes. El tema que vamos a avanzar se llama normalización. Todo el tiempo yo les he estado hablando y haciendo referencia de que utilizamos patrones que son las normas. Entonces ahora vamos a analizar el tema de la normalización en el campo de los alimentos. Voy a compartir. Bien, vamos a ver las normas alimentarias. Es el tema de hoy. ¿Por qué nacen las normas? Porque nosotros sabemos que con con el ensayo, con la prueba organoléptica que nosotros podemos hacerle a los alimentos, muchas veces no descubrimos el fraude. El fraude generalmente está encubierto, ¿no? Está muy oculto y algunas veces se hace con sustancias que son tóxicas para el consumidor. Por eso los gobiernos, las autoridades se han preocupado por el aspecto económico y sanitario que puede afectar al consumidor. Económico porque paga caro por un producto de mala calidad y a veces que es un producto fraudulento o porque esas sustancias que se pueden utilizar para el fraude o igualmente las condiciones en las que puede haber sido elaborado un alimento van a generar una enfermedad en el consumidor. Entonces, para evitar el fraude es que surgieron las normas. ¿Qué objetivos tiene la normalización? En primer lugar, impedir la llegada al mercado de productos de baja calidad, es decir, productos que están descompuestos, productos que les falta parámetros, cumplir con parámetros de calidad, productos que están alterados, adulterados, falsificados. No llegan al mercado porque son controlados en base a la norma y se supone que son productos que pueden ser detectados y retirados. Y en segundo lugar, porque permite diferenciar categorías comerciales dando lugares a distintos precios. Un producto eh, autorizado para consumo puede tener distintas categorías comerciales. Por ejemplo, la leche cruda, que cumple la reglamentación, existen para la leche cruda de vaca tres categorías, la categoría A, B y C. La categoría A es la que tiene menor recuento microbiológico. En esa tenemos garantía de que se ha mantenido una cadena de frío, que se han cuidado las normas de higiene, ¿no? La categoría B tiene un recuento un poco más alto y la categoría C tiene aún más alto el recuento de microorganismos, pero no pasa la norma. Entonces, la C es de menor calidad, menor categoría de comercial, es más barata, pero también es una leche que está autorizada. Entonces la industria como materia prima va a comprar estas leches. Lógicamente ninguna está aguada, ninguna está adulterada, descompuesta, pero su carga microbiológica de las bacterias mesófilas es diferente. Perdón. Entonces la industria puede derivar, por ejemplo, las de mejor calidad para que se elabore yogurt, ¿no? Y las de menor calidad microbiológica, es decir, los de categoría C, las puede comprar, las paga menos y las deriva, por ejemplo, a la fabricación de leche en polvo. O sea, todas cumplen, pero tienen distintos precios por algunos aspectos que la norma las puede categorizar en función a ciertos aspectos. Las harinas también vienen categorizadas. Usualmente la que compramos en el mercado es harina triple cero, pero ustedes han visto que en el mercado también se comercializa la 4.0, que es más cara.
es una categoría comercial que permite que la masa que se forma sea más voluminosa. Por tanto, es una harina que se recomienda para repostería, por ejemplo, para hacer tortas. Hay 2 ceros, 1 cero en otros países. En Bolivia no las comercializan esas harinas y su fin es otro. Y son harinas más baratas, ¿no? Vamos a ver lo que es la definición de la norma. Todo lo que estoy hablando en esta parte son aspectos generales de la normalización, que no solamente se aplica al aspecto de las normas de alimentos, sino también a cualquier tipo de producto o de servicio, que puede ser o no un alimento. Muchas veces me dicen que yo soy una profesora que no los dejo que expliquen las cosas en sus palabras. Sí, se los permito, pero lo que no permito es que ustedes se inventen pues lo que quieran, ¿no? Si vamos a decir una pregunta vale 5 puntos y yo le pregunto qué es una norma, me van a poner una norma, un documento o es todo aquello que tiene que cumplir un alimento para que sea de calidad. Y eso se les ocurrió en sus palabras, pero esa no es la definición de norma. Sobre 5 puntos eso valdrá 1, porque, porque no es mentira lo que están diciendo, pero tampoco es la definición de norma. El, la definición de norma tiene 4 componentes para que ustedes cuando estudien tengan en cuenta. En primer lugar, una norma es una especificación técnica elaborada con cooperación y consenso de todas las partes. Una norma, chicos, siempre es un documento técnico, así como vemos en esta fotografía, un señor muy risueño tiene su norma. Es un documento, una especificación técnica que se elabora con cooperación y consenso de todas las partes que están involucradas y que son de interés para esas partes, la norma es de interés para ellos. Por ejemplo, si se tiene que elaborar una norma de aceite de almendras, me estoy inventando, ¿no? Entonces, todas las personas interesadas vienen a ser los municipios, el Ministerio de Salud, quizá los exportadores de aceite de almendra, la industria farmacéutica, los productores de almendra, los productores de almendra, quizá algunos laboratorios que hacen la extracción del aceite. Todas las personas involucradas en esa norma tienen que participar y tienen que llegar a consensos, porque no puede salir una norma que cuando esté publicada venga una parte y diga, ah, no, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces no la voy a cumplir porque eso a mí no me conviene, digamos. Entonces tiene que ser consensuada de todas las partes. No es necesario que todo el mundo sea profesional, no, todas las partes que están interesadas en los usos de esa norma tienen que participar. Segundo aspecto, se basan en los resultados de la ciencia, de la tecnología y de la experiencia. Una norma no es algo que se escribe de la manera que se le ocurre a alguien por su capricho. Yo quiero que la norma diga que la cantidad de sólidos de la leche debe ser 8% porque sí, digamos. No, ese valor de los sólidos que dice mínimo 11% para la leche de vaca es un resultado de estudios de investigación, de valores promedio, de la experiencia que tienen los laboratorios que estudian, hacen análisis de leche. Entonces, son aspectos con base tecnológica, científica, cuyo fin es el mayor beneficio para la comunidad. Siempre una norma protege a la comunidad, siempre la norma está a favor de la comunidad. Y el cuarto elemento, que debe ser aprobada por un organismo cualificado. Las normas al final son aprobadas por un ente superior para que puedan entrar en vigencia. Entonces, si nosotros resumimos, son 4 aspectos que entran en la definición de norma, que es un documento o una especificación técnica que se elabora por consenso de partes, que se basa en resultados de la ciencia, tecnología y la experiencia,
cuyo fin es el beneficio para la comunidad y que debe ser aprobada o autorizada por un organismo o por un ente cualificado. Eso es decirlo en mis palabras, pero es decir todos los aspectos de la definición de norma. Hay una compañera que está con el micrófono encendido. Nelcy Castro y Obando Araceli. No sé cuál es el que habla, pero los dos, por favor, pongan en silencio su micrófono. Nelcy Castro y Obando Araceli. Si no ponen en silencio, entonces quiere decir que ni me están atendiendo y yo los voy a sacar de la clase. Tercera vez que digo, Nelcy Castro, Obando Araceli. Están mirando, chicos, ¿no? Bien, continuamos. La norma o cualquier norma tiene 8 características principales. Cubre diversas disciplinas. No solamente existen normas para los alimentos, existirán normas para la producción de gas, norma de atención al cliente, norma de manejo de residuos sólidos en los hospitales, existirá la norma para la calidad del fierro de construcción, o sea, distintas disciplinas de la actividad humana. Son coherentes y consistentes. Quiere decir que el trabajo de elaboración de una norma se hace por comités técnicos, o sea, grupos de personas. Cada comité es un grupo de personas que trabajan en un área y siempre van a estar coordinados por una entidad. Aquí nosotros tenemos, chicos, la norma boliviana. ¿Quién coordina la elaboración de la norma boliviana? El IBNORCA. El IBNORCA coordina que se haga el trabajo de elaboración de la norma por parte del comité técnico y que tengamos un resultado, y el resultado es disponer de una norma. O sea, nos coordinan hasta que sale el resultado. Resultan de la participación, como les decía, de las partes interesadas. Es un proceso dinámico. La norma está basada en experiencias reales y aplicables. No se sacan supuestos, teorías y cosas abstractas que nadie la va a poder cumplir, ni cosas que son inalcanzables, ni se establecen cosas que no hayan sido probadas científicamente o técnicamente. Entonces, son proceso dinámico de experiencias reales. Las normas se actualizan permanentemente, siempre tienen que estar vigentes. Eh, a veces surge una nueva exigencia, un nuevo requisito, entonces se revisa y se vuelve nuevamente a actualizar. Pasan a hacer referencia cuando hay, por ejemplo, una pelea, un litigio, una fiscalización, un control. Siempre se contrastan los resultados frente a lo que dice la norma. La norma es el ente rector, es la referencia rectora. Tienen reconocimiento nacional o internacional, depende. Hay normas que son nacionales, por ejemplo, la norma boliviana, pero también tenemos normas internacionales, como por ejemplo las normas Mercosur. Están disponibles al público, algunas normas están colgadas en la web, hay muchas normas. Las normas alimentarias que publica el IPNORCA no están colgadas en la web porque el IPNORCA no la dispone, pero pagando. Nosotros tenemos que comprar una norma, pero no tengo restricción de ir a comprar yo, Marcia Valdivieso, una norma de calidad del cemento, digamos, no me van a restringir, pero siempre que yo la pueda pagar. Existen 4 tipos de normas. No solamente normas alimentarias, estamos hablando de normas en general. Hasta aquí vamos con aspectos generales de las normas. Existen las que se llaman las normas fundamentales, donde se estudian
algunos aspectos que son para el ordenamiento de actividades humanas, así lo llamaría. Por ejemplo, normas que establecen terminología, abreviaturas, de metrología, donde me dice cuáles son las unidades del sistema internacional que se usan en Bolivia, cuáles son los signos, la simbología, cuál es el signo de alerta, cuál es el signo de prohibido o el símbolo de prohibido, eh, etcétera. O sea, en Bolivia, para todo el mundo, un círculo con su randa cruzada es prohibido. No hay otro símbolo. Eso está establecido en las normas. El segundo tipo de normas son los métodos de ensayo y normas de análisis. Estas normas me van a dar el método de ensayo en el laboratorio y cómo voy a hacer el análisis. Si nosotros vamos a investigar la humedad de los alimentos, entonces tengo que buscar la norma donde me diga la técnica y me diga el método de ensayo para elaborar o para determinar humedad en los alimentos es un método gravimétrico, así me va a decir. Y luego me va a dar la técnica, me va a decir usted tiene que pesar, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Esa es una norma de método de ensayo y norma de análisis. El tercero son las normas que definen las características de un producto o servicio. Si yo lo llevo al ejemplo del cemento, entonces me va a decir cuáles son las características del cemento para que sea un producto de calidad. Si vamos al campo de los alimentos, me van a decir cuáles son las características que tiene que cumplir, por ejemplo, la miel de abeja. Y me va a decir, la miel de abeja debe tener máximo tanto de humedad, debe tener su densidad en este rango, su pH debe ser tal, no debe tener hidroximetilfurfural, su color debe ser así. Me van a definir las características de un producto o de un servicio, porque como son, eh, estoy hablando de todo en general, a veces lo que se está evaluando es la característica de un servicio. Pero en el campo de los alimentos nos referimos a un producto que es el alimento. Y finalmente las normas de organización, que son el cuarto tipo de norma, donde se refiere a las funciones que desempeñan las empresas. Son normas, vamos a decir, administrativas que ordenan las funciones de una empresa. Por ejemplo, las normas de gestión de calidad. Ustedes han llevado en control alguna norma de gestión de calidad que se aplique, por ejemplo, en la industria farmacéutica. ¿Han estudiado, chicos? ¿No? Ya pues hablen. ¿Han estudiado algunas normas en control? Yo no estoy llevando control, doctora. Ay, No, Adriana, doctora. gracias por contestar, pero sus compañeros parecen mojones. A ver, chicos, contesten. ¿Están llevando? ¿Han llevado? Sí, Estamos doctora, llevando. estamos llevando. ¿Qué norma de organización han llevado? Buenas No, noches. ¿Usted se refiere a las normas que tiene que tener cuando tiene el proceso el medicamento, no, eh? No, Durante el proceso del medicamento son. no normas de organización de las industrias farmacéuticas. Por ejemplo, eh, una norma de la gestión de calidad. norma ¿Ah? la norma ISO 2004. Exactamente, la 14.000, la 9001. Esas son normas de gestión de calidad, ¿no ves? Donde les dice cómo tiene que manejarse el personal, la capacitación, cómo se manejan los archivos, todo eso es de organización de las empresas. Ahora sí, Sí, doctora. ahora sí. Eh, Por ejemplo, normas de aseguramiento de la calidad, normas de logística, normas de gestión de proyectos, de la gestión de la producción, son normas. Esas son normas de la empresa. Ahora, de estos cuatro tipos de normas que nosotros que estamos conociendo, vamos a utilizar
dos tipos de normas en el laboratorio: métodos de ensayo y normas de análisis. El subgrupo número 1 que ha trabajado y ha hecho, por ejemplo, la investigación de las cenizas en alimentos. ¿Se acuerdan? El subgrupo 2 mañana va a pasar práctica de humedad, por decir. Ese método de ensayo, esos métodos que son gravimétricos y que yo les digo pese, haga, sube, baje, ponga, caliente, ¿no es cierto? Ese procedimiento técnico es una norma. No es que yo me la he inventado para que ustedes hagan experimentos. No. Son métodos validados que están en la norma, que ya están totalmente comprobados, que resultan. Por eso es que yo cuando no salen los resultados, los reniego, pues, ¿no? Porque no pueden decir, ay, no salió porque estaba contaminado el reactivo. Eso no existe. Utilizamos métodos validados, que los tengo en una norma. Y también vamos a utilizar las normas que definen las características de un producto o servicio. Vamos a utilizar, por ejemplo, las normas que definen las características de la harina de trigo. Entonces yo voy a buscar la norma de harina de trigo y en esa norma me va a decir cuáles son las características de la harina de trigo o los requisitos que tiene que cumplir la harina de trigo. Entonces me va a decir, la harina de trigo debe tener máximo 15% de humedad. La cantidad de cenizas máxima es 0,9%. Eh, debe, no debe tener bromato de potasio. La harina debe tener la acidez en este rango. Entonces, me van a definir las características de una harina para considerar un producto de calidad. Entonces, en el laboratorio, yo voy a utilizar la norma de los métodos de ensayo y voy a utilizar las normas de las características de un producto. Aquí yo le muestro, por ejemplo, agua potable requisito. ¿Qué norma sería esta? ¿Qué me va a dar esta norma? ¿Qué tipo de norma es, chicos? De las cuatro que estamos viendo. Requisitos del agua potable. Es una norma fundamental. ¿Ah? De análisis, ¿no? No, Métodos de ensayo y normas. no es método de ensayo. Es las que definen las características de un producto porque me está diciendo los requisitos que tiene que cumplir el agua potable. No me está dando una técnica, me está dando requisitos, las características que tiene que cumplir el agua. ¿Sí? Doctora, pero en el libro dice método de ensayo y normas de análisis, dice en las que se mide características. Claro, el método de ensayo me sirve para medir las características del producto, me sirve para medir la humedad, pero el valor de la humedad está en otro tipo de norma. ¿Me entiende? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, por ejemplo, miren, me dice, por ejemplo, que la humedad de la harina de trigo máximo es el 15%. Eso me lo dice la norma de las características o requisitos de la harina de trigo. Pero la humedad, como procedimiento técnico, va a estar en otra norma, en una norma de humedad. Aquí me da la técnica y aquí me da los valores o requisitos del producto. Lógicamente, si me refiero a la harina de trigo, no solamente va a ser humedad, van a ser muchos otros requisitos que tiene que cumplir la harina de trigo. Por ejemplo, necesitamos ver, como les digo, si tiene bromato, cuánto forma de gluten, cuánto es la acidez, cuánto tiene de cenizas, cuánto tiene de humedad, y esos valores va a estar en la norma. Incluso me va a decir cuánto es lo máximo de moho que puede tener la harina de trigo, en las que definen las características de un producto o servicio. Miren, yo voy a ir a... y voy a buscar la norma boliviana 512. Es la única que está publicada en Internet porque es de cumplimiento obligatorio
El ministerio le ha dicho que es de cumplimiento obligatorio para todos. Este es el 500, norma boliviana 512. Aquí hay un compendio, mire. Ay, aquí está el encanto. Otro encanto. Vamos a ver. Por ejemplo, miren, esta es la 512. Agua potable, los requisitos del agua potable. Y acá me dice, por ejemplo, requisitos físico-químicos y organolépticos del agua. Color, turbiedad, sólido, sabor, olor, temperatura. Dureza, pH. ¿Qué compuestos inorgánicos puede contener el agua potable? Aluminio, arsénico, amonio, y me da los valores. Mire. Y también me va a dar los parámetros de desinfección, cuánto debe haber cloro libre residual, requisitos para plaguicidas que puede tener el agua potable, los requisitos microbiológicos del agua potable. ¿Se dan cuenta? Referenciales, conductividad, alcalinidad. Entonces, ahí yo estoy midiendo, esa norma me está dando los requisitos del producto del agua potable. Ahora, ¿cómo voy a determinar la alcalinidad del agua? No está en esta norma, está en otra norma que es una norma de método de ensayo. Ahora sí, ¿sí, chicos? ¿Claro? Sí, doctora. Ya, muy bien. Hasta aquí nosotros estamos viendo las normas en general, aspectos generales. Ahora vamos a esto, me olvidaba. Esto es prohibido, ¿no? En Bolivia. No está autorizado filmar, fotografiar, fotocopiar las normas, a no ser que el organismo que genera las normas no los autorice, en este caso el IPNORCA, que es la organización que elabora las normas bolivianas. El IPNORCA nunca nos va a autorizar fotocopiarlas porque no las vende. Ellos son una organización que financia su trabajo a través de la venta de normas y otras actividades que hace. Entonces, no nos va a autorizar. Siempre que nosotros queramos manejar una norma y los valores y las técnicas, debemos tener la norma, debemos pagar por la norma. Eso ocurre en Bolivia. Entonces, si alguno de ustedes se aproxima y yo le muestro una norma y dice, ay, un ratito, le voy a sacar una foto, yo le voy a decir, no, copie los valores de la norma original, pero está prohibido la reproducción. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hablar de las normas que hay a nivel internacional. Ustedes han visto en control de medicamentos que para hacer el control de las materias primas, productos semielaborados, producto terminado, hay distintas farmacopeas que son reconocidas por ley. La USP, la europea, no sé si la mexicana, no me acuerdo cuáles son las que dice la ley, pero hay farmacopea argentina, hay la brasilera, yo sé que la brasilera no está reconocida en la ley, pero hay hartas farmacopeas para sacar los distintos ensayos, ¿no? Para el control de estos productos. Pero en los alimentos existe una organización internacional que se llama Codex Alimentarius. El Codex Alimentario tiene una colección de normas alimentarias que todo el tiempo se están actualizando. Cada país puede adoptarlas, esas normas. El mundo tiene 195 o 196 países y 189 participan del Codex Alimentarius, o sea que hay una sola norma internacional de referencia y está respaldada por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y en la Organización Mundial de la Salud. Entonces tiene un muy buen respaldo. Todos los países participan en la aprobación de las normas, opinan, aprueban, y también todos los países aportan, solicitan que se hagan normas. Entonces hay un movimiento de generación de normativa a nivel internacional y el códex va publicando así las normas. Por ejemplo, es la norma de etiquetado de alimentos. Esa es una norma.
El código o códex alimentarios incluye normas para alimentos elaborados, semielaborados, naturales o materias primas. O sea, parecido a lo que es una farmacopea. Contiene pautas relativas a la higiene y calidad nutricional de los alimentos, normas microbiológicas, disposiciones sobre aditivos, residuos, plaguicidas y contaminantes, etiquetado y presentación de productos. Tenemos normas de métodos de análisis, normas de muestreo. O sea, es una colección muy, muy grande de normas a las que todo el mundo puede acceder. Todas las normas Codex, chicos, están colgadas en la web. Ustedes entran a Codex Alimentarios y buscan la norma que quieran. Pero como es mundial, no es obligatoria y cada país puede adoptarla, las normas Codex, y transformarla en una norma nacional. Como por ejemplo, en Bolivia, muchas de las normas bolivianas han tenido su origen en las normas Codex. Entonces Bolivia puede copiarla, adoptarla totalmente o parcialmente y transformarla en una norma boliviana. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el Codex Alimentarius? Establecer un conjunto de normas y directrices sobre alimentos, o sea, trabaja exclusivamente en el campo de los alimentos, asegurar prácticas equitativas en el comercio. Eso se refiere, por ejemplo, que un producto de calidad, una leche de calidad que es elaborada por la empresa PIL, tenga exactamente la misma calidad que la leche de la empresa Delicia o de la Campilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todas las empresas están acogidas a las normas y, y entonces la calidad es equitativa, todos tienen la misma calidad, ¿no? Promover la armonización de normas alimentarias es algo muy importante a nivel mundial porque esto, chicos, facilita el comercio internacional. Por ejemplo, Bolivia recibe pescados de la Argentina. Para que se puedan desaduanizar y liberar los pescados y comercializar en Bolivia, las autoridades de Bolivia tienen que hacer control a esos pescados y verificar que cumplan las normas bolivianas. Si los pescados vienen de la Argentina con su certificado de calidad que cumple todo y llegaran a Bolivia y en Bolivia yo tengo otros requisitos con otros valores, resulta que lo que cumple las normas en la Argentina no se cumplen en Bolivia. Y eso sería una barrera para el comercio. Lógicamente, ese pescado va para atrás, vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque en Bolivia no se puede comercializar porque no está cumpliendo los requisitos de la norma boliviana. Entonces, los países que están sujetos a comercio internacional, lo que tratan es de armonizar sus normas, tener los mismos requisitos para facilitar la exportación y la importación de alimentos. Y el otro objetivo del Código Alimentario es proteger la salud e intereses de los consumidores, porque sabemos que cualquier norma, ¿no? El bien mayor es el bien de la colectividad. En Bolivia, en el IPNORCA, tiene una oficina del Codex Alimentarius, donde cuando las normas están siendo elaboradas a nivel mundial y hay consultas, llegan la correspondencia. Y también si Bolivia quiere adoptar una norma Codex, entonces la solicita y trabaja sobre esa norma Codex y la transforma en una norma boliviana. Actualmente en Bolivia se han aprobado más de 700 normas que eran códex y ahora se han transformado en normas bolivianas. Pero no solamente utilizan las normas códex, existen algunas normas de carácter regional, quiere decir en la parte de Sudamérica, ¿no? Hay otras organizaciones que también cooperan en la elaboración de normas. ¿Por qué? Porque a veces el comercio no es a nivel mundial de alimentos y se establecen comercios a nivel, por ejemplo, eh, la zona de Sudamérica, ¿no? Regional de Sudamérica. Una de esas organizaciones es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, la COPAN. La COPAN, entre sus objetivos,
promover el desarrollo de la normalización técnica, es decir, de elaborar normas y técnicas relacionadas en normativas para poder favorecer el comercio internacional, promover la cooperación en el ámbito industrial, científico y tecnológico, o sea que no es solamente en el campo normativo, sino establece cooperación en otros ámbitos entre los países de Sudamérica. Promueve normas de productos, de técnicas, de terminología. Solamente le falta de gestión de organizacionales, ¿no? Porque hablamos primero de las de fundamentales que tenían la terminología, hablamos de las normas que nos dicen las técnicas y de las normas de las características de los productos. Esas mismas normas se organizan con la COPANT. Luego tenemos el Mercosur, Mercado Común del Sur, donde participa Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tiene su sede en Uruguay y no solamente en el ámbito alimentario, la cooperación del Mercosur, por ejemplo, en el campo educativo ya hemos visto que somos acreditados al Mercosur. Eso quiere decir que las normas de calidad educativa nosotros las estamos cumpliendo y el Mercosur nos los ha certificado. También en el campo de los medicamentos, de los productos de limpieza, de la importación y exportación hasta de autos, porque en el Brasil y Argentina se ensamblan autos, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? Mejorar la economía y competitividad de estos 5 países, armonizar sectores de sus economías, uso más eficiente de los recursos y preservar el medio ambiente. O sea, una cooperación técnica entre este grupo de países que son limítrofes. Dentro del Mercosur existe una oficina que ya no está en Uruguay, sino está en Brasil, en Sao Paulo, que se llama la Asociación Mercosur de Normalización. Ahí es una oficina donde se elaboran las normas, lógicamente por consenso de todos los países que forman parte del Mercosur, ¿no? Y que va a haber probablemente un intercambio comercial, no solamente de alimentos, ¿no? Sino en otros ámbitos o sectores de, de la vida humana. Proceso de normalización, pero me queda menos de un minuto para que se corte la conferencia. Les pido que vayan poniendo en el chat el nombre de las personas que están presentes. No el nombre, simplemente póngale DF porque aparece el nombre, ¿ya? Y voy a ver de que la conferencia se va a cortar, chicos, y se vuelven a conectar. Ya ustedes saben que a veces me obliga a esperar 10 minutos. Si les dice que no me he conectado, es porque como estoy con el Zoom gratuito, nos hace esperar 10 minutos para conectar la próxima charla. Entonces, me voy a desconectar y ustedes se conectan inmediatamente. Si no,